Porque para comunicar hay que asumir riesgos. Exacto. ¿No? Y si comunicas mal, te pueden linchar públicamente, ¿no? Hay que tener cuidado para comunicar. Sin embargo, yo creo que el ejecutivo, el CEO que no comunica es un ejecutivo que está condenado a morir más rápido que el resto. Lo que no se comunica no existe. Exacto. Entonces, Exacto. si los directivos no hablan por esta reserva a veces, o de pronto hay un tema un poco complejo, prefiero no hablar porque me van a relacionar, y se pierde una gran acción que han hecho, y nadie se entera. Además, Milton, hay que entender que no solamente hay que hablar, sino hay que hablar por todos los canales. Un líder y zona de confort es compatible, ¿no? O sea, un líder y crisis se les conoce más. El principal motivo por el cual yo estoy en redes es porque yo me comunico con mi equipo. Porque es físicamente imposible estar en todas las tiendas al mismo tiempo y hablándole a cada uno en paralelo. Bienvenido al podcast Café Taipá, la confianza sobre la mesa con Milton Vela. Hola cafeteros, estamos en el último café del año del podcast. Dependiendo cuándo nos escuchen, podría ser el último del año o el primero del 2025. Y justamente por eso pensamos que tenía que hacer un café importante, aleccionador y que nos dé un mensaje que nos sirva para la reflexión, cerrando el año o abriendo el próximo. Por eso tengo el súper gusto de estar ahora con Rubén Sánchez, CEO del Grupo San Antonio, y lo venimos siguiendo creo que muchos, sobre todo desde el COVID, que muchos te van a recordar desde ahí en adelante. Pero yo voy a remarcar algo importante. Estuvimos con Rubén compartiendo CADE, que es el evento anual de ejecutivos más importante del Perú, hace una semana, 2 semanas. Rubén además ha estado en Perú Sostenible, es también un espacio importante en el que todos participamos en pos de la sostenibilidad en el país, pero bien entendida, auténtica por las empresas. Y yo siempre remarco algo, ¿no? Que son foros tan importantes que a veces lo que se trabaja ahí queda en el espacio muy corporativo. Yo siempre digo que sería buenísimo que el trabajo de Perú Sostenible, lo que se diga en cada nivel de reflexión de empresarios, acabe en el Trome. De verdad, o sea, que la gente de a pie lo conozca. El trabajo de Rubén, desde justamente toda la acción que tuvo en el COVID por San Antonio, por la protección que tuvo a los trabajadores, eso lo vamos a hablar ahora, acabó en el Trome. O sea, Rubén es de los primeros directivos que yo conozco que literal doble página central en el Trome, compartiendo un valor para un público que tal vez no consumía San Antonio, pero que sí consumía o iba a consumir, iba a aprender de un mensaje de un empresario que tiene una posición importante en crisis, en momentos complejos. Y de eso que vamos a hablar ahora. Rubén, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en Café Taipá. Muy bien, Milton. Muy agradecido. Gracias por invitarme a tomar ese café. Sí, Rubén, y de verdad que estábamos muy a la expectativa de poder conversar contigo, porque el trabajo que tú has hecho en las redes sociales es bastante aleccionador y porque creo que ha servido también de empuje y de ejemplo para muchos directivos, ¿no? Si bien parte en pandemia, desde ese momento en el que mucha gente te conoce, ¿qué te motivó a tener esta presencia en las redes sociales ya como un directivo, ¿no? En medio de una empresa importante? A ver, yo siempre he creído que la presencia en redes responde a una estrategia de relaciones públicas, ¿no? que yo aprendí a construir desde mi presencia o trabajo en consumo masivo. Sí. ¿no? Yo te contaba hace unos minutos que mi primer trabajo fue en Bacus, ¿no? Y en Bacus aprendí sobre la importancia de que los eventos tengan una correlación con la comunicación. Total, claro. Pero en esa época la comunicación puede ser en 2D, ¿no? En periódicos, revistas, y si tenía suerte, por ahí algún noticiero, ¿no? Pero este complemento que le ofrece al marketing, las relaciones públicas, ha ido potenciando en la medida de que se han eliminado los intermediarios, como los medios tradicionales, y nuestra presencia en redes ha comenzado a dominar, diría, esto que era en su momento la estrategia que diseñaba, ¿no? Una agencia o diría estas empresas que la intermediaban, ¿no? Que te construían tus planes de comunicación. Y de ahí lo que ha pasado conmigo simplemente es que lo he ido entendiendo más y me he ido animando más a participar y he ido entendiendo la dinámica, ¿no? Y con eso he descubierto un mundo nuevo. Totalmente. Y hay un tema, lo has marcado bien, porque en los tiempos, inclusive pre-redes sociales, efectivamente todo iba a nivel de comunicación. Las agencias de publicidad son las encargadas de la estrategia central. Una agencia de PR definía en qué medios estabas. Pero una vez que hay redes sociales,
les cuesta a las agencias un tiempo aprenderlas y sin embargo los directivos y los comunicadores y los empresarios ya sí o no están en las redes y si no quieren estar ellos, están los clientes, Sí. ¿no? O sea, y hablando bien o mal de las empresas, eso desde que hay Facebook, ¿no? Entonces, ¿cuál fue tu aprendizaje que te lleva, por lo menos, o sea, como te digo, un momento en el que los directivos empiezan ya a estar, pero a ti te lleva a tener una actitud diferente? Porque si bien lo has planteado de manera muy estratégica y correcta, no siempre se llega con esta apertura de la conversación, un lenguaje sencillo y no por ello alejado de tus objetivos, pero esta interacción que tienes, otro tema importante, no solo en las redes, también en general, en la comunicación directa. ¿Qué crees que te llevó a tener esa facilidad? Igual hay un aprendizaje, pero ¿cómo es que llegas a tener ese tipo de comunicación? Yo creo que es importante nuevamente regresar a las raíces, ¿no? Ajá. Te decía, Bacus fue imprescindible en este esquema porque yo lo que aprendí es que sin presupuesto las relaciones públicas eran fundamentales para promover a la marca, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Si tú hacías un bonito evento, invitabas a un buen periodista, el periodista te sacaba en las redes sociales de lo que en su momento fue Somos, Cosas, ¿no? Y ese tipo de revistas que tenían secciones sociales. Y era publicidad, ¿no? Pero luego, si eso tú lo extrapolabas a una comunidad de influencers, nuevamente en esa época de 2D, los influencers que hablaban de tu producto también en sociales, esto se iba, diría, creciendo como una bola de nieve, ¿no? Sí. Y lo que ha pasado en la medida que las redes sociales han ido ganando espacio y le han quitado espacio nuevamente ese dominio que tenían las agencias, lo que entendí es que había que virar, diría, hacia una presencia en donde yo tomase el control de la comunicación, ¿no? En un principio aprendiendo y luego entendiendo la dinámica, pero sobre todo porque esta dinámica es una dinámica interactiva, ¿no? En donde no va en una sola vía, no en un solo sentido, sino va de ida y vuelta, ¿no? Entonces yo comunicaba, recibía retroalimentación y esa retroalimentación generaba ajustes, ¿no? Lo que pasó cuando entré a San Antonio es que San Antonio no estaba en redes, en ninguna, ¿no? Y como tú bien lo dijiste, cuando tú no estás, el resto, el público, los stakeholders, construyen las redes por ti, claro. ¿no? Y bajo una premisa muy sencilla, ¿no? Y es que, por ejemplo, si alguien tiene una mala experiencia o la tenía en San Antonio, por georreferenciación te creaban una tienda virtual. Es verdad, claro, hasta ahora se puede hacer. Claro, ¿no? Entonces, claro, tú no tienes presencia en Google, ¿no? O una diría, página web, pero el cliente te la crea, ¿no? Claro. Y luego esa se va nutriendo de otras experiencias o comentarios de clientes, ¿no? De hecho, los comentarios que aparecen en Google sobre la georreferenciación son incontrolables, Así ¿no? es. Entonces, participar proactivamente es fundamental para que el cliente no tome control y tú puedas gestionar ese relacionamiento, ¿no? Entonces, nuevamente, desde la pandemia lo que pasó con San Antonio es que hemos ido creando esas plataformas formales en donde el cliente ya se puede comunicar con nosotros. Y ahí ha venido el descubrimiento, el camino al descubrimiento, ¿no? Lo tienes clarísimo porque no es común y nos pasa mucho con clientes grandes, o sea, muy grandes clientes que no tienen idea de que tienen presencia de N sucursales, un banco, N sucursales que ni existen y ya están con comentarios negativos, o sea, no lo han mapeado, ¿no? Qué bueno que lo tengas en cuenta, no es habitual, ¿eh? Así. Ni en Perú y afuera, te lo digo. Mira. Sí, lo hemos visto hace poco, inclusive con una experiencia internacional de un banco y era increíble, o sea, en España no tenían el control, o sea, están ahí sueltos los comentarios. Claro, ¿no? se mapean. Y además, Milton, se van creando, incluso cuando tienes canales de comunicación formal, ¿no? Porque van apareciendo. Pero felizmente los tienes, y si no los tienes, ¿qué es lo peor? Que te pasa a veces también. Sí, sí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando aparece un comentario? Que nuevamente estoy en un negocio de servicios, ¿no? Estos comentarios pueden pasar por una mala experiencia, porque ese día no cocinamos bien, lo que fuese. Es que hay que tomar control y contactar al cliente, porque eso se puede convertir en una bola de nieve que no... Mal leída, se puede convertir no solamente en un problema reputacional, sino en una bola de nieve nuevamente que te puede llevar, como ha sucedido con ejemplos grandes en el negocio de la alimentación, a fracasos o a quiebres incluso de la industria, ¿no? Total. A negocios que han desaparecido completamente porque no se gestionó adecuadamente la interacción del cliente a través de las redes sociales. Mira, me sorprende cómo abarcas estratégicamente esto. Queda claro, y una vez cuando hablamos justamente en pandemia, ¿no? Cómo es que previste que ya se venía definitivamente el cierre justamente por el COVID y tenían pues ya, digamos, una preparación para poder reaccionar y dar tranquilidad a los clientes y sobre todo a los trabajadores, ¿no? Días antes, claro, pero lo tenían mapeado. Es muy interesante, no suele pasar y me parece clave. Y justamente hablando del tema del COVID y del mensaje de San Antonio y tu respaldo en LinkedIn, que fue todo aquello,
Y un tema importante para quienes nos escuchan cafeteros, o sea, en el caso de San Antonio y en el caso de la marca personal de Rubén Sánchez, fue tan fuerte, y ahora vamos a contar y desarrollar un poquito esa parte, fue tan fuerte la acción en un momento crítico que a nivel de lo que sería, es un indicador. Merco, tanto San Antonio como Rubén aparecieron de frente ese mismísimo año, comenzamos en septiembre, octubre, sí, creo. sí, sí. Porque fue notorio que en un momento tan complejo donde muchos directivos en parte era entendido, no sabían qué hacer, cómo reaccionar, algunas marcas despidieron, pero la mismísima semana del cierre, el mensaje que brilló, dio el ejemplo, fue el de San Antonio, dando calma y protegiendo a los trabajadores, por lo menos en esa primera etapa en la que no sabías qué iba a pasar, pero que la reacción no era, pues cierro fuera todos, o sea, que era un poco complejo, ¿no? El propósito de San Antonio, del Grupo San Antonio, empezando por San Antonio, bueno, la pastelería que es, digamos, el buque insignia, ¿no?, más conocido, ha cambiado, es el mismo que había desde aquel momento del COVID, ha evolucionado, o justamente por ese propósito es que reaccionaste como reaccionaste. Tú lo has dicho. Es gracias a ese propósito que teníamos dirección, que sabíamos lo que teníamos que hacer. Nuestro propósito es transformar el mundo a través del servicio. Eso es nuestro propósito, definido en el 2018, cuando yo entré a la compañía, junto con la visión, misión, etc., ¿no? La transformación del mundo a través del servicio tiene que ver con 3, diría, dimensiones, ¿no? Transformación, innovación, ¿no?, avance. Cuando escuchamos sobre Pastelería de San Antonio, uno cree que San Antonio es un negocio tradicional, antiguo, que se ha quedado en el tiempo, pero San Antonio con 65 años, si no se transforma, muere. Claro. Tiene que ser el negocio más innovador del mundo, porque nuevamente como cliente te aburres, ¿no? Si vas a San Antonio y ves lo mismo, no regresas, ¿no? Eso es en primer lugar. El mundo es todo aquello que estamos en capacidad de impactar. Transformar el mundo significa transformar el mundo de nuestra casa, de nuestra familia, nuestros empleados, nuestro distrito, nuestra empresa, nuestra comunidad, el colegio, etcétera, ¿no? Y en tercer lugar, a través del servicio, porque el servicio es nuestra ventaja competitiva. Entonces, cuando tomamos la decisión de conservar a los trabajadores con la pandemia, etcétera, tenía que ver con conservar nuestra ventaja competitiva. O sea, para mí no solamente fue una decisión principista, sino también una decisión de negocios. Yo no podía perder a mi equipo de trabajo porque nos íbamos a deshacer de quien agrega u otorga valor al cliente cuando visita San Antonio. El servicio es nuestra ventaja competitiva. No son las butifarras, no son las empanadas, aunque son riquísimas, ¿no? Sino es el cliente que regresa porque te atiende bien San Antonio. Entonces, claro, cuando tú vas a tomarte un cafecito en la mañana, tú vas a la mesa que te gusta, te atiende en la parte de la tienda que te gusta, te atiende el mozo con el que te sientes más cercano, él se acuerda de ti, se acuerda de tus dinámicas, del producto que consumes, ¿no? Te pregunta, señor Milton, la mesa de siempre, o el café de siempre, o el sándwich de siempre, y ahí es donde comienza nuevamente este lazo empático, todo basado en el servicio. Entonces, transformar el mundo a través del servicio tiene una implicancia de negocio fundamental. Las personas son los que hacen nuestro negocio. Totalmente. ¿Has patentado ese propósito? No, y ojalá que lo asuman más, ¿no? El transformar el mundo a través del servicio, ojalá que entendamos que el servicio es la clave de la ventaja competitiva de cualquier negocio. Ya, te lo comento porque, o sea, es un gran propósito, muy, muy corto, muy contundente. Creería que debería ser un propósito general para todas las empresas. Y te lo digo, patentarlo en el sentido, no para que nadie lo use, sino para que si hay un sapo, lo digo en este momento así como lo estoy entendiendo, si hay un sapo que lo patenta y te le evitaría usarlo, perderías. Pero si tú lo patentas y que lo use el universo, te aseguras. Mira, qué buen dato. Sí, es que es casi un eslogan, es un propósito y es global para mí. Mira. Se debería entender. O sea, algo que pasó con Volvo, no sé si recuerdas esto, que Volvo tiene la patente del cinturón de seguridad, el que usamos hasta ahora, lo patentó y dijo, para todos. Para todos. Y por eso además fortaleció mucho su posicionamiento de seguridad, pero lo abrió. Hazlo porque nunca me la llevo. Nunca falta alguien que no juega bien. Buenazo. Tú juegas bien, entonces asegúralo. Gracias. De verdad, me parece súper bueno. Me encanta, gracias por la recomendación. No, con todo gusto. Y mira, esa acción que tú tuviste, alguno más recuerdo que en la entrevista estuvimos con Juancho Stossel, conversando también por la reacción que tuvo con los hoteles y la apertura para gente que estaba en la crisis del COVID. Me acuerdo de una entrevista que le hicieron, siempre mencionamos a Xavier Marcet, no sé si lo conoces, te voy a hablar de él. Xavier Marcet es mi mentor, es un capo en el management humano. ¿Ya? De hecho, acaba de publicar un libro que se llama Management del Sentido Común, es un crack. Y él le decía en una entrevista en pandemia, ¿no? Me preocupa que tras la pandemia muchos empresarios regresen a la inercia de sus acciones ejecutivas
entendibles, pero rompan esta conciencia de lo que pasa en el mundo, y de lo que pasa en la gente, de lo que pasa en los países, de lo que pasa en su comunidad, ¿no? Yo creo que no se regresaba toda la inercia, pero sí, en gran medida hay algunos directivos que han vuelto a lo mismo, que es su empresa, que es válido, pero todavía creo, y más en el Perú, y más con la crisis de ahora, ¿no? ¿Por qué crees que hay directivos que no abordan algunos temas ciudadanos, tan simples como los de educación, que tú te manifestaste hace un tiempo por el tema del Congreso, ¿no? A nivel, pues, de esta descuido que hay por el tema educativo de profesores, pues, que sin calificación eran ya admitidos, ¿no? ¿A qué crees que se debe ello? Porque finalmente eso repercute en la futura generación de trabajadores que llegarán a las empresas, ¿no? O sea, 15, 20 años y qué miedo. Mira, es un preguntón la que estás planteando. Tú sabes que yo era bastante recalcitrante con mi opinión con respecto a por qué otros empresarios no tienen estas mismas dinámicas. Sí. Hasta que Micaela Rizopatrón, la gerente general de Perú Sostenible, una capa, me dijo: Rubén, hay diferentes tipos de activismo, me dijo, ¿no? Y me dijo, no todos tienen que alzar la voz para cumplir con un propósito. Ya. Entonces ahí me hizo ganar perspectiva, ¿no? Yo creo que hay varios factores. Uno, sin duda, es el corporativo, las limitaciones que tienen las corporaciones, entendido desde el punto de vista de que muchas cotizan en bolsa. Y cualquier declaración malentendida puede afectar el valor de la acción, con lo cual puedes afectar al inversionista. Entonces es una responsabilidad importante, ¿no? Yo creo que el rol del CEO consiste justamente en preservar y agregar valor al accionista. Entonces hay que tener cuidado. Eso como primera dimensión. Como segunda dimensión es que probablemente no hay un alineamiento entre el propósito de la persona y la empresa, con lo cual ese divorcio hace que prefieras evitar comunicar. Totalmente. Y en tercer lugar, hay la motivación propia exclusiva del gerente o del CEO de una organización que prefiere no exponerse por miedo. Y aquí la dimensión de miedo puede tomar diferentes variables, ¿no? Es miedo a las implicancias que tiene si yo declaro con respecto al revanchismo del Estado, de la SUNAT, de la sociedad, de sectores, etcétera, ¿no? Porque para comunicar hay que asumir riesgos. Exacto. ¿No? Y si comunicas mal, te pueden linchar públicamente, ¿no? Hay que tener cuidado para comunicar. Sin embargo, yo creo que el ejecutivo, el CEO que no comunica, es un ejecutivo que está condenado a morir más rápido que el resto. Ojo, el que no comunica está condenado a morir. Totalmente. Pero más rápido que el resto, porque hoy lo que existe es una dinámica de ejecutivos que hemos entendido que la comunicación es fundamental como parte de nuestras responsabilidades ejecutivas, ¿no? Nosotros tenemos que ser ejecutivos, pero además comunicadores, porque somos, diría, los abanderados o los embajadores de la cultura de la organización, de las noticias más relevantes de la organización. Y por supuesto, la ciudadanía exige que tengamos un nivel de responsabilidad con respecto a lo que pasa alrededor de nosotros. Entonces, si esa posición no le ocupa a alguien que entienda esa dinámica, va a terminar decantado, se va a ir, va a salir del circuito laboral y va a entrar otro que sí lo entiende. Total. Hoy día las empresas han entendido la importancia de tener un ejecutivo que tenga este rol y de cómo este ejecutivo capitaliza con su marca personal en la empresa. Por eso es que los persigue, por eso es que tienen valor, ¿no? Por eso es que hoy día lo que vemos en las redes sociales es una mayor presencia de ejecutivos o algunos que están en proceso de convertirse en líderes completos de una organización que están buscando, diría, esa relevancia para ganar un mayor activo que pueda capitalizar a la empresa que los quiera contratar. Totalmente de acuerdo. Rubén Sánchez, de hecho, está en un estudio que hemos hecho en Café Taipá como uno de los referentes justamente en el mundo ejecutivo por sus performance en las redes sociales, no solo por la presencia que tiene, sino por lo que comunica y el valor de sus contenidos. Ahora que comentabas lo que te decía Micaela, ¿no? Sobre había que tener cuidado, y es verdad, hay riesgos, ¿no? Pero justamente en el estudio hemos visto que un sector que siempre está, o sea, siempre figura en el top 10, ya en el grupo de ejecutivos de empresas que más facturan, son bien del sector financiero, son de los bancos. Y los bancos tienen un tema reputacional siempre complejo, ahora más con el tema de ciberseguridad, y sin embargo siempre ha habido por lo menos 3 o 4 directivos del top 10 y que enfrentan riesgos. Entonces, si hablamos de que directivos de bancos están y se manifiestan, y debes recordar justamente, creo que fue en 2020-2021, con este movimiento de ponerse de pie, ¿no? Que entraron todos o muchísimos, pero ahora no. Entonces, sí habían habido situaciones, y hay un ejemplo, que es el caso de los directivos de los bancos, que corren riesgos, pero están, ¿no? Me acuerdo mucho de Gianfranco Ferrari publicando al 4.º mes de lo que pasó con el aporte del banco de crédito y tal,
al cuarto mes, y ya estamos en pandemia, ¿no? Y entró y siguió, ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías tú? Porque yo sé, no es fácil. Representas a una empresa, intereses, accionistas y el futuro de toda una organización. Pero hay ejemplos de personas que han corrido el mismo riesgo y sí han dado el paso, ¿no? Entonces, desde tu posición, ¿qué le recomendarías a aquellos directivos, directivas que todavía se lo piensan, que todavía tienen de pronto ese temor y generan un vacío ahí? Mira, lo acabo de decir, ¿no? Si se lo siguen pensando, alguien más va a pensar por ellos y lo van a reemplazar, ¿no? Es así de fácil, un tema de empleabilidad. Pero dado que has hablado acerca de los directivos de bancos, yo no solamente reconozco a Gianfranco, sino también a Fernando Aguiluz, Claro. ¿no? Son dos, diría, los ejecutivos más relevantes en términos del sector financiero. De hecho, en tu ranking, ¿no?, figuran, ¿no? Y son relevantes porque incluso si comunican poco, el impacto que tiene un banco con respecto a la sociedad es monstruoso, ¿no? O sea, una comunicación de un gerente de banco, de un CEO de banco, mueve la estructura completa de la sociedad, ¿no? Por el impacto que tiene, su nivel, su alcance, su cobertura a nivel nacional, el nivel de empleabilidad que tiene, el poder económico, etcétera, ¿no? Pero sobre todo la influencia que tiene cada una de sus palabras en el gobierno, ¿no? Porque son un stakeholder que el gobierno no puede dejar de mirar con cuidado, con respeto, ¿no? Entonces, que ellos hayan tomado un rol activo es, diría, la bandera o el abanderamiento que necesitamos el resto para seguirlo, ¿no? El esfuerzo, te decía, que ellos le ponen tal vez sea menor, pero todos los que estamos, diría, atrás de ellos o en esta fila de comunicación, tenemos que entender que si ellos se corren ese riesgo, siendo empresas públicas, teniendo, diría, sobre la base de su negocio un nivel de confianza gigantesco, ¿por qué nosotros no? ¿No? Claro, a mí me dicen, Rubén, tú te la juegas porque eres un panadero, no pasa nada, ¿no? Pero no es así. Claro. Porque claro, una palabra mal dicha de mi parte puede hacer que la gente no vaya a consumir a San Antonio, o me diga, no, Rubén es caviar, o Rubén es de extrema derecha. Tú sabes cómo se polariza acá en el Perú las cosas, ¿no? Totalmente. Entonces hay que tener siempre cuidado, pero hay que salir a hablar, porque algo que sucede, Milton, es que los empresarios venimos cargando un estigma de corrupción con respecto a lo que pasó, particularmente con Odebrecht y en el sector construcción, que nos ha chorreado. Así es. Entonces, Sí, claro. Entonces, estos 5, 10 o 15 malos ejecutivos terminaron construyendo una imagen y una reputación maligna con respecto al empresario que no es justa que nosotros carguemos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es caminar con un borrador y decir, ellos son los malos, el resto somos los buenos. Y el resto es el 99% del país, ¿no? Yo cuando escucho que el empresario es malo, veo a emprendedores de provincias, ¿no? a madres de familia de asentamientos humanos que se sacan la mugre, no solamente emprendiendo, sino también construyendo empresas formales. Y digo, qué injusto es que al empresario se le diga que es corrupto y es malo, cuando esta señora emplea a su vecina o las mamás de la zona para que cosan, para que comiencen a crear productos que venden con un carácter social, ¿no? Solamente por el estigma que crearon estas personas. Ahí entra lo que comentaba Julio Velarde justamente en CADE, ¿no? Que se sataniza a las empresas cuando las empresas dan trabajo, pero también pasa un tema ahí, ¿no? Con lo que has comentado, lo que no se comunica no existe. Exacto. Entonces, si los directivos no hablan por esta reserva a veces, o de pronto hay un tema un poco complejo, prefiero no hablar porque me van a relacionar, y se pierde una gran acción que han hecho y nadie se entera. Además, Milton, hay que entender que no solamente hay que hablar, sino hay que hablar por todos los canales. Hoy día cuando hacemos un post, tienes que salir en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en TikTok, ¿no? Casi bailando, porque nuevamente, tú eres motor de la comunicación de tu empresa. Entonces, hoy día, por ejemplo, claro, yo aprendo a usar TikTok, por ejemplo, que es el canal más reciente. ¿Por qué? Porque hoy día los chicos funcionan en 5D. Entonces, con todos sus sentidos. Además, hay una cultura del sweep, ¿no? O sea, ellos digo, porque ya no estamos sin duda en esa promoción, se comunican así. Cuando yo me comunico con mi hija, ella tiene 12 años, me comunico por videos y canciones. Entonces compartimos videos de TikTok en nuestras cuentas, ¿no? por email, y eso refleja su estado emocional, lo que quiere. Me manda un video de helados, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que quiere ir a la heladería donde están esos helados y quiere ir conmigo, ¿no? O me manda un video de la importancia y la felicidad y eso significa que está triste y que es adolescente, así que tengo que hablar con ella, ¿no? O música, ¿no? Yo aprendí a interactuar con mi hija consecuencia de la música, ¿no? Que le gusta a ella, que me gusta a mí, en el carro escuchamos lo mismo, tenemos un playlist juntos. Entonces,
si no entiendes que esa es la dinámica de comunicación del presente, está fuera del mercado, pues. No le hablas a los consumidores que hoy día comienzan a salir del colegio, la universidad, ganar un sueldo, etc. Y lo que dices no es sencillo, implica salir de la zona de confort, de verdad, porque de pronto hablamos ahorita de Blue Sky, sí. De pronto se vuelve tendencia y de pronto hay que estar ahí ya. Y lo de TikTok obviamente representa también una salida de zona de confort porque es video, no es que escribes bien y ya, no, te expones. Sí. ¿No? Pero realmente, ¿acaso un líder no debería, o sea, un líder y zona de confort es compatible, ¿no? O sea, un líder y crisis se les conoce más. Hablabas de Fernando Aguiluz, tiene presencia en TikTok ya casi un año, ¿no? Hay muchas crisis que empiezan ahora en TikTok o se refuerzan ahí. Hace poco el CEO de Bancolombia enfrenta una crisis también de temas de ciberseguridad. Da el mensaje, el comunicado y tal, en LinkedIn, que es un espacio... A ver, sí, hay que publicar ahí, pero no es donde se gestionan las crisis. Y un video suyo, hablando sobre también lo que había sucedido y reconocido, pero que no había publicado, sale en TikTok, en un medio. O sea, él no gestiona esa publicación, lo hace un medio porque Bancolombia no definió publicar el comunicado en TikTok. Y lo hace un tercero. Entonces, entenderás el sentimiento de piñata que empieza a generarse ahí, ¿no? Por no estar en las redes y no tenerlo cubierto. A diferencia, en el caso de Interbank, por ejemplo, Carlos Tori publica en LinkedIn, Interbank, y en Facebook, donde está el cliente de a pie. Obviamente van a haber golpes, pero estás dando la cara. Eso no es tan sencillo, pero es la misión. Mira, en este camino lo que yo he aprendido es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Así es. Y el tiempo es fundamental. Sí, entonces, total. Claro, si tú te la piensas mucho y comunicas un poquito más tarde de lo que deberías, el mensaje ya no tiene sentido, porque otro habló por ti. Ese es el problema de comunicación, ¿no? Hoy día hay un problema con una diseñadora, y están hablando de apropiación cultural, etc. Pero claro, lo que está pasando es que hoy día, cuando tú comunicas mal, ojo, el resto comienza a reaccionar más que interactuar, ¿no? Y se apropia, diría, de un mensaje que si tú no aclaras rápidamente se puede comenzar a distorsionar y destruir reputaciones. Nuevamente, yo creo que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo prefiero tener un video tembleque hablando acerca de que ayer estuve en el foro de KN, ¿no? Con, no sé, 5.000 chicos, ¿no? Pero prefiero hacerlo así, porque si no, lo que va a pasar es que se va a ver impostado, producido, sobreproducido, y el objetivo es comunicar lo que realmente hacemos, cómo somos, cómo nos comportamos públicamente en nuestras funciones. Nuevamente, algo que a mí me pasa con los chicos que me vuela la cabeza es que los chicos tienen hoy día la capacidad de leer si somos genuinos o no, sí, a través de las redes sociales. Entonces te mira y me dice, uy, este pata no. Este pata está sobreproducido, no es genuino, es hipócrita, bla, bla, bla. Entonces hay esa percepción, porque nuevamente los chicos interactúan a través de redes sociales, ¿no? En Snapchat, nuevamente mi hija habla con sus amigas a través de fotos, no se mandan texto. Claro, así funciona. ¿No? Entonces, claro, es foto, 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 foto. Ese es el esquema de comunicación visual. Si no comunicamos, igual estamos fuera. Hay una facilidad que tienes tú, que tiene Javier Calvo Pérez, por ejemplo, que probablemente en un momento crítico, ojalá no pase, pero tiene Fernando Aguiluz a nivel, en el caso de TikTok. La comunicación continua, aunque no sea perfecta, pero te acostumbras a publicar, a interactuar, te da a ti una facilidad de comunicación en momentos también que pueden ser complejos. Pero la gente, muchos directivos dicen, no tengo tiempo, y todos no tienen tiempo, es verdad. ¿Qué les recomendarías tú? ¿Cómo es que tú trabajas este tiempo, te haces este espacio para publicar? Y no pues que publiques todos los días, pero hay una constancia. ¿Cómo manejas ese tiempo? A ver, yo creo que alguien que te dice que no tiene tiempo es porque no prioriza bien, ¿no? Y que un ejecutivo te diga que no tiene tiempo es bastante complejo, ¿no? El ejecutivo justamente tiene como virtud hacerse tiempo para las cosas que son más importantes o más relevantes para su organización. Lo que yo creo que es que hay que hacer o hay que trabajar con herramientas que nos hagan más ejecutivos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo si algo me siento orgulloso es que cuando alguien me escribe le contesto. Pero claro, yo ya no escribo, yo dicto. Entonces, cuando alguien me escribe, tú me escribes, hoy día estuvimos hablando antes de la entrevista, ¿no? Y, hola Milton, sí, estoy coordinando, bla, 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 y comenzó el dictado me hizo el trabajo, ¿no? Y en vez de mandarte un audio que
podría interrumpir esta conversación para alejarme del micro, ¿no? Entonces tienes que encontrar las herramientas. Cuando me piden una reunión, esta reunión tiene que ser una reunión muy corta y ojalá en virtual. Claro. Porque el traslado en Lima te mata, no puedo, Terrible, ¿no? terrible. Terminando esta reunión me tengo que ir a La Molina, no voy a perder una hora en irme a La Molina, no tiene sentido, porque la persona con la que me voy a juntar es una persona muy grande, ¿no? Que no se moviliza, que no está acostumbrado a la virtualidad, ¿no? Entonces, buscar elementos que te generen eficiencia ejecutiva es fundamental. Y cuando encuentras la dinámica, encuentras tiempo para todo, incluso para tener equilibrio personal, que es fundamental, para no desequilibrarte. Es muy importante el tema de voluntad y herramientas, ¿no? Hoy día publiqué en LinkedIn mi testimonio sobre CADE. Tenía 3.000 caracteres que no entraban en LinkedIn, ¿no? No tenía, o sea, y claro, si lo resumo, que lo podía resumir, me iba a tomar 15 minutos. Entonces, inteligencia artificial, le puse con el estilo de Milton Vela, resume ese texto de 3.000 a 2.000 caracteres. ¡Puc! Y claro, obviamente lo edito, pero lo hice en 5 minutos, ya está. Si no, no hubiera publicado porque no entraba. Entonces, y no es tan complejo de hacerlo, pero hay que aprenderlo, hay que tener voluntad y tal. Bien importante lo que remarcas. Para ir terminando, 2 últimas preguntas. Y porque, a ver, este café sería largo, pero todo tiene su tiempo. Hay un tiempo. Tu comunicado, tu publicación en LinkedIn, reforzando el comunicado de San Antonio, habló mucho de tus trabajadores, con los que seguro tienes una comunicación bastante continua e importante. Esa comunicación que se da en el día a día en San Antonio, a nivel de redes sociales, con ellos, ¿también tienes alguna interacción? Porque con los tiempos que tienes no es que puedas estar en contacto con todos, y sin embargo te pueden leer en las redes, comentarte y tal. ¿Cómo se da esa comunicación como recurso online? Tú lo has dicho. El principal motivo por el cual yo estoy en redes es porque yo me comunico con mi equipo. Porque es físicamente imposible estar en todas las tiendas al mismo tiempo y hablándole a cada uno en paralelo. O sea, cuando yo comienzo a hablar a través de las redes sociales con el comunicado pandémico de San Antonio, fue porque yo les hablaba a ellos. Lo que pasa es que no tenía una herramienta para hacerlo específicamente, no tenía los WhatsApp de todos, no tenía el teléfono de todos, ¿no? Entonces, cuando yo hago esta publicación está diseñada para que ellos se sientan tranquilos, para que sepan que iban a conservar su chamba, que les íbamos a pagar su sueldo. Y lo que hago, diría desde ese momento y entiendo, es que hablando públicamente no solamente impacto a mis trabajadores, sino también a los stakeholders del negocio. Proveedores, clientes, potenciales clientes, etcétera, ¿no? Inversionistas, lo que fuese. Porque nuevamente la comunicación abierta, pero sobre todo bien conducida, lo que hace es generar un statement público acerca de cuál es tu comportamiento. Pero además te genera una responsabilidad. ¿No? Una responsabilidad. Además, te da muchísimo poder de influencia. No solamente influye sobre tus trabajadores, sino también contra mucha más gente fuera del espectro de la misma compañía y de sus clientes, ¿no? Entonces, hoy día, cuando camino por la calle, alguien me saluda y yo al principio me chupaba, ¿no? Decía, no lo conozco, no me acuerdo de él, ¿no? Y después entendí que no, pues me estaban viendo a través de las redes sociales y eran esos stakeholders que te decía ahorita que ven en este mensaje ciertas coincidencias, ¿no? O coincidencias totales. Entonces, hoy día, esto que es el halo protector de las redes sociales, ¿no? Que te pone atrás de una pantalla, te das cuenta que comienza a tener un impacto que va mucho más allá. Total. Y esa responsabilidad es parte de lo que hablamos acerca de la reputación, pero sobre todo de la responsabilidad que tiene el empresario con respecto a la lavada de cara, con respecto a lo que han hecho los malos, ¿no? Entonces, hoy día, cuando alguien me saluda, ya no me chupo, ¿no? Me da vergüenza. Yo no soy un influencer, pues, no soy un personaje público, pero me doy cuenta del sentido de responsabilidad que tiene de devolver el saludo, ¿no? Cuando alguien me acerca, me dice, Rubén, ¿puedo tomar una foto contigo? Claro, al principio era, ¿y quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Por qué me pides una foto? ¿No? Y después entendí que era porque me vieron, ¿no? Nuevamente en la tienda o a través de una publicación en redes. Y he entendido que hay que tener un lenguaje de comunicación para que eso que ve en las redes, que es cercano, en la vida real no parezca distante, ¿no? Así es. No, si al principio yo no saludaba probablemente porque me sentía muy cohibido, corto, ¿no? Qué vergüenza. Y después entendí que había que tener una correspondencia y un guión para responder, ¿no? Eso hace, por ejemplo, que la comunicación en redes lleve a confusiones, ¿no? Me dicen, Rubén, tú tienes un objetivo político, me han dicho, ¿no? ¿Quieres ser presidente? Le digo, yo no quiero ser presidente de nada, ¿no? De la junta de propietarios de mi edificio, probablemente, ¿no? Pero si te vas dando cuenta,
del nivel de escalabilidad que tiene tu propósito y cómo puedes cambiar el mundo también con buena comunicación y con servicio. Entonces, ahí vas entendiendo que si todos vamos haciendo nuestra parte, podemos comenzar a generar transformaciones reales. Y eso es lo que está pasando. Por eso es que me siento tan optimista. Por eso es que coincidimos, ¿no? Este ranking que tú elaboras empodera, pero además contagia a otros ejecutivos a que sigan la misma dinámica. Es el propósito del ranking. ¡Claro! Sí. ¿No? Y nuevamente lo que está pasando es que los empresarios estamos viviendo una suerte, nos estamos dando cuenta que somos guerrilleros para el bien del país. Que nuestro mensaje es coherente, que puede llegar a más personas y que esa guerra de guerrillas con comunicación por el bien puede hacer que ciudadanos que viven en provincias o en ciudades muy distantes comiencen a entender sobre la responsabilidad del voto, sobre informarse bien, etcétera, etcétera, ¿no? Me acabas de hacer recordar una comunicación que tuve con Gastón Acurio tras el primer Mistura año 2009, que fue un éxito, pero que generó todo un caos pues, en el Parque de la Exposición, porque hubo tanta gente. Y claro, pues el peruano enemigo otro peruano empezaron a criticar que por qué y tal, ¿no? Entonces yo escribí un café en esos tiempos en mi blog. Yo fui a Mistura a reportarlo y dije, bueno, pasó esto del caos, pero es una iniciativa inmensa, o sea, se puede mejorar, pero no hay que criticarla en el sentido de que ya fue, ¿no? Y Gastón me escribió y me dijo, bueno, de hecho reconoció lo que había pasado, cómo iba a cambiar el próximo año, y cerró con lo que has dicho a nivel de guerrilleros. Dijo algo así como que cancelar Mistura sería cortarle al país el crecimiento que puede tener por su gastronomía, porque los cocineros auténticos soldados del Perú tenemos esta misión de representar al país, algo así, o sea, el mismo. Y es que, ¿por qué los empresarios no podrían ser soldados del Perú o guerrilleros para limpiar esta reputación que dices y demostrar lo que hacen? Porque quitamos las empresas del país y de la sociedad que hay. O sea, no es posible un país así. Y mira qué bueno que has mencionado a Gastón, porque Gastón ha sido punta de lanza de este cambio que los empresarios hemos ido teniendo con respecto a nuestra interacción a través de las redes sociales. Y de hecho le pasó lo mismo a Gastón. Le dijeron, Gastón candidato, ¿no? Presidencial. Sí. Porque claro, estamos desesperados por alguien que nos cuida, nos protege, nos abrigue, ¿no? Y Gastón, con mucha inteligencia, ha dicho, yo no, en primer lugar no voy a ser candidato, en segundo lugar voy a retroceder un poquito para que no se cree esa falsa imagen de que yo soy un candidato. Y nuevamente se ha concentrado en la cocina, y Gastón lo admite, ¿no? Gastón cocinero, yo panadero, tú comunicador, o sea, todos tenemos una responsabilidad dentro de nuestro espectro que puede calar muy profundo y nuevamente ir creciendo y generar mejor ciudadanía. Es fundamental, es el inicio de todo. Y lo hemos conversado, ¿no? Cuando nos encontramos lo conversamos. Oye, ¿cómo hacemos, Mito? Hay que ser buenos ciudadanos y hay que comunicar lo que hacemos. Tú lo has dicho. Hacer y comunicar. Así es. Totalmente. Mira, Rubén, normalmente se cierran las conversaciones con el mensaje a los empresarios y tal, pero creo que toda esta conversación ha sido un mensaje, un gran mensaje que creo que todos deberían darse el tiempo de escuchar. Lo que te voy a preguntar, sí, más que preguntar, pedir, ¿no? Ya como cierre de esta conversación, justamente también por el cierre del año. Mira, en Café Taipá tenemos la suerte desde el inicio, justamente por un lenguaje sencillo que abordaba temas complejos como una crisis de reputación, de que nos leían, cuando era blog, ahora nos escuchan, directivos empresarios, pero también estudiantes de comunicación, de marketing, la verdad, porque como hablamos sencillo, como hablas sencillo, te van a entender. Y es bonito que desde los 20 años, 19 años, toquen temas serios, porque sí se pueden interiorizar cuando no te están pues, con tecnicismos y tal, ¿no? Entonces, lo que sí, ya de cara al fin de año y el próximo, el 2025, ¿qué mensaje a la gente que nos escucha en general? Ya no debo decir empresarios, o sea, gente interesada en el Perú y además más allá, porque crisis y retos hay en todo el mundo, en Latinoamérica estamos bien complicados. ¿Qué les dirías que a través de las redes se puede hacer con toda la experiencia que tú tienes? El problema del país, a mi gusto, es que creemos que lo poquito que podemos hacer no es suficiente para cambiar el país. El problema es que eso se multiplica por 33 millones. Claro. Entonces, si 33 millones de peruanos hiciésemos un poquito más después de nuestro trabajo, un poquito más por la gente que está a nuestro alrededor, el país sería completamente diferente. Hay que creérnosla. Tenemos capacidad de impacto. Y esa capacidad de impacto, te repito, no tiene que ser necesariamente a través de las redes como lo hacemos nosotros, porque ese es nuestro camino. Cada uno es diferente. El impacto que puedes generar es en tus hijos, en tu casa, en tus papás, en tu hermano, en tu compañero de trabajo, con tus clientes. O sea, los impactos son diferentes. Creemos que hay una fórmula única para generar impactos y cambio. Hay que descubrir nuevamente nuestro propósito. Exacto. Y cómo somos capaces de generar impacto para construir un mejor país. Ese es el secreto, ¿no?
nuevamente, yo cuando comencé a ayudar, yo decía, yo tengo solamente algunos panes, no te puedo donar más. Y un padre, Raúl Maraví, el director de la congregación carmelita, me dijo, Rubén, no sabes lo que hace esa bolsita de panes que me estás donando. No tienes idea. Esa bolsita de panes que estás donando le está dando de comer a 10 chicos en el comedor popular de Pucusana, de uno de los comedores que ellos alimentan. Suficiente. 10 personas. Ya está. Entonces, nuevamente, hay que creérnosla porque sí tenemos capacidad de transformación. Gracias, de verdad súper bien. Inspirados para cerrar el año o inspirados para empezar el próximo. Gracias, Rubén, de verdad. Creo que es uno de los cafés más taipa que hemos tenido. Y bueno, y que se repita. Y quienes nos escuchen, ya sea en los shorts que vamos a difundir o en el café completo por todos los canales, compártanlo. Es más necesario que nunca. Gracias, Rubén. Gracias a ti, Milton. Encantado. Yo sé que te gustó este café, así que compártelo en Spotify, en YouTube, en todos los canales donde vas a encontrar el podcast La Confianza sobre la Mesa. Nos vemos.